Muchas gracias a nuestro colega, el ingeniero Carlos Andrés Arroyave, gerente de Color Química, por compartirnos estos conocimientos o estos feelings de cómo la productividad se puede ver afectada por los medios digitales. Carlos Andrés ha sido una persona muy allegada a la sociedad, muy buen colega para apoyarnos en muchas iniciativas, muchas veces con temas muy técnicos, otras veces con temas más transversales, como es este caso, que yo creo que aplica para cualquier organización e institución. Entonces, los dejo con el ingeniero Carlos Andrés Arroyave. Les pido por favor que silencien sus micrófonos y que las preguntas que podamos tener durante la charla las formulemos a través del chat. Gabriela Valencia va a estar acompañándonos en el desarrollo de la charla y va a estar pendiente de las preguntas que ustedes formulen. Además, si no tienen inconveniente, ustedes pues vamos a grabar la charla. Básicamente quien queda grabado es el ingeniero Carlos Andrés Arroyave, pero les queríamos pues hacer la observación de que la charla va a ser grabada. Entonces, si ninguno tiene un inconveniente, procedamos e iniciemos con la charla. Carlos Andrés, adelante y muchísimas gracias nuevamente. No, Francisco, de nuevo muchas gracias por la invitación. Digamos que aquí vamos a hablar de algo que seguramente pues era raro dentro del contexto pues de la sociedad, pero que es bastante importante, y yo soy pues un fanático de este tema, así que para mí es un gusto compartir con ustedes. Veo pues varios nombres conocidos, colegas, compañeros de Color Química. Andrés, que vi que escribió aquí hace un minutico, a rato no lo veo, pero digamos que aquí lo importante es poderles transmitir un mensaje y que algo de esto quede, ¿cierto? Yo soy simplemente un aprendiz de este tema. Yo aquí no pretendo mostrarme como un experto, ni mucho menos, pero sí compartirles por lo menos reflexiones que se han venido haciendo alrededor de la productividad y la distracción, y cómo los dispositivos, dispositivos digitales pues están generando realmente un impacto muy grande en nuestra productividad. Voy a dar un marco antes de iniciar la presentación, y es que acá vamos a hablar de lo que se llama, digamos, de manera común, trabajadores del conocimiento. ¿Por qué quiero hacer ese marco? Porque la productividad, cuando pensamos digamos, en labores manuales, pues es relativamente fácil de medir, ¿cierto? Entonces, si estamos en una línea de producción, uno puede medirlo como cantidad entregada por unidad de tiempo. Suele ser una forma de medir la productividad, y cuando yo tengo un incremento de productividad es porque aumento la entrega, ya sea porque monté un proceso más eficiente o porque hice una inversión en la línea, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos saltos de productividad, salvo que sean cambios tecnológicos muy importantes, no suelen ser tan grandes. Es decir, una persona que me hace X número de unidades por unidad de tiempo, pues yo puedo tener, digamos, más o menos 20% de diferencia entre el top y el menor. Aquí el reto grande es que los trabajadores del conocimiento, la productividad no tiene brincos en esos porcentajes, sino que a veces son brincos mucho mayores, y eso está medido. Un programador, por ejemplo, en temas de programación donde se ha medido mucho, top puede ser capaz de entregar 100 veces más que un programador normal, ¿cierto? Entonces, y vamos a ver de qué depende esa productividad, y eso aplica para todos, probablemente los que estamos acá conectados. Entonces, si en muchas de nuestras actividades también pueden estar ligadas a temas manuales o de productividad, digamos, tradicional,
el foco de la presentación de hoy está vinculada a la productividad de los trabajadores de conocimiento, y eso es de lo que vamos a hablar. Entonces voy a iniciar la presentación. Ya pues Francisco dijo, pueden ir haciendo sus preguntas y a mí pues no me molesta que me interrumpan, así que Gabriela, que vas a estar ahí en cualquier momento, me puedes detener y yo puedo ir respondiendo las preguntas. Listo, veámoslo más como una conversación. Bueno, entonces voy a ver, yo miro, me cuentan si. Un segundo. Esperen un segundito que no estoy viendo cómo compartir. Ya está empezando, ya te vemos. Ya pantalla, sí, perfecto. Ya están viendo la presentación. Bueno, entonces, como pueden ver ahí, aquí tenemos un reto muy grande y esta es una recomendación que les hago. Esta es una cuenta de Twitter que se llama, la ven ahí arriba, Visualize Value, y yo creo que a veces tiene una forma muy simple de presentar las cosas, y esta pues es una de ellas. Aquí pueden ver qué pasa con la distracción. La distracción realmente lo que hace es sacarnos de ese progreso. Digamos que todos queremos tener un progreso, un mejoramiento que vaya siendo creciente. La distracción lo que hace es irnos bajando, irnos sacando de esa proyección o de ese mejoramiento continuo. Entonces acá lo que queremos es ver cómo podemos romper la distracción con disciplina. Y no es una disciplina necesariamente aburridora, porque muchas veces cuando miramos la palabra disciplina pensamos en temas que pueden ser agotadores, aburridores. No, aquí es una disciplina que realmente nos permite liberarnos, nos permite estar mucho más tranquilos. Entonces esa es la invitación del día de hoy. Voy a arrancar por algunas estadísticas. Ingeniero Carlos, qué pena lo interrumpo. ¿Puedes por favor en el recuadro de la parte inferior darle ocultar para que el aviso no tape de pronto parte de la diapositiva? Gracias. Ahí está bien. Sí, señor. Listo, perfecto. El sonido está bien, que tengo algunos ruiditos por ahí ambientales, pero me están escuchando bien. Sí, señor. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar de algunas estadísticas. Aquí tengo pues las fuentes por si alguno quiere profundizar en ellas, pero creo que lo más relevante es entender el impacto que hoy está teniendo todo lo relacionado con dispositivos digitales y sobre todo con mensajería. Entonces, digamos que en promedio nosotros verificamos, ya sea WhatsApp, ya sea el correo electrónico, Facebook, o sea, cualquiera de estos medios digitales, en promedio, en una medición que se hizo por una aplicación que se llama Rescue Time, estamos hablando de más o menos cada 6 minutos se hace una revisión. Entonces, dejemos ese número ahí, que es muy importante. Lo otro es cuando se mira en mediciones que se han hecho, cuánto tiempo de mi jornada laboral yo estoy realmente enfocado en el trabajo, digamos, realmente enfocado, metido en ese trabajo que estoy haciendo de manera dedicada. El trabajo máximo es de 2 horas 48 minutos, es decir, el trabajo enfocado en el promedio del tiempo son 2 horas y 48 minutos de jornadas laborales, digamos de 7 horas y media a 8 horas. Entonces, ¿qué pasa el resto del tiempo? No es que no estoy trabajando, sino que no estoy trabajando de una manera enfocada. Estoy revisando correos, estoy haciendo muchas cosas que ahorita vamos a ver. Digamos que el otro tema o el otro mito es la multitarea. Realmente está demostrado que los seres humanos no podemos trabajar multitarea. Entonces, los que dicen que son súper buenos haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, puede que sí lo sean, pero lo que realmente están haciendo es que están cambiando el enfoque con una frecuencia muy alta, y eso no es bueno. Eso no permite que uno realmente logre un trabajo dedicado, enfocado, que finalmente es el que entrega la mejor calidad de trabajo. Entonces, y lo peor no es eso, lo peor ni siquiera es que la multitarea me genera distracciones, sino que lo peor o lo más grave que genera esa multitarea es que cuando yo me distraigo, o sea, cuando estoy enfocado y algo me distrae, para volverme a enfocar,
pueden pasar hasta 23 minutos, que eso es un tema muy, muy importante, o 1395 segundos. Entonces, no solamente es que pierdo esa capacidad de enfoque, sino que adicionalmente me estoy demorando en volverme a enfocar. Finalmente, ¿eso en qué termina? En que los trabajadores del conocimiento realmente trabajan un 74% del tiempo en la oficina o en el horario diurno y dedican 26% para trabajar en las noches o los fines de semana. ¿Por qué? Porque no están siendo lo suficientemente eficientes en el uso del tiempo que tienen para trabajar. Digamos que algunos de los libros que les voy a recomendar ahorita, hay una historia que me parece supremamente interesante del general George Marshall, que fue, digamos, el general que condujo a Estados Unidos a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense lo que era para un general de ese punto. Cuando él llegó a la posición, tenía 60 reportes directos y 250 reportes indirectos que tenían acceso a él. Entonces es lo más parecido a lo que uno puede tener en este momento de una distracción permanente como la que está teniendo. ¿Qué hizo el general Marshall? El general Marshall definió unas políticas o definió las formas adecuadas para comunicarse con él de modo que él pudiera concentrarse en tomar las mejores decisiones, y después él iba a su casa y no hacía absolutamente nada diferente que reflexionar. O sea, él no trabajaba en su casa, lo cual suena bastante particular. Imagínense lo que era el general que manejaba todo el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso es una invitación a que realmente sí tenemos la posibilidad de trabajar de una manera mucho más enfocada. Sigamos. Me imagino que algunos de ustedes vieron esta serie en Netflix, este documental o película que se llama El dilema de las redes sociales. Espero que lo hayan visto, si no, muy, muy recomendado. Y cuenta que hoy estamos no solamente siendo impactados por medios digitales, sino que adicionalmente las aplicaciones que hay alrededor de los medios digitales tienen una problemática, y es que esas aplicaciones están diseñadas para que nosotros pasemos el mayor tiempo posible al frente de la pantalla y tengamos comportamientos que son esperados. Por ejemplo, un comportamiento de compra, o un comportamiento de recomendar, o un comportamiento de hacer un like. Yo les recomiendo mucho, pues hoy no nos vamos a detener mucho alrededor de lo que habla este documental, porque vamos a hablar más de las distracciones en el medio laboral, pero vale la pena que, si no lo han visto, lo vean. Y este documental surge de la historia de este señor que ven aquí al lado derecho de sus pantallas, que se llama Tristan Harris. Tristan Harris es un egresado de Stanford, que trabajó sus primeros años en temas de tecnología, incluso llegó a trabajar en Google, en Gmail, fue ingeniero y llegó a una posición importante en Google, y en algún momento decidió retirarse y empezó a, digamos, de cierta manera, a cuestionar la manera como en las compañías de tecnología se estaba realmente se estaban generando adicciones alrededor del uso de la tecnología. Y creo que esto es muy importante, porque miren, ¿qué es lo que realmente está pasando? Está pasando que nosotros, sin darnos cuenta, estamos activando una serie de circuitos cerebrales que nos están haciendo adictos a la tecnología, y cuando menos pensamos ya estamos realmente inmersos en todo esto que está sucediendo. Entonces, creo que es un llamado de atención muy importante, porque de hecho en un capítulo de uno de los libros que les voy a sugerir se habla de las tabacaleras en camiseta, o tabacaleras en Silicon Valley. ¿Y por qué hablan de esa manera? Porque realmente los comportamientos cerebrales que muchas veces genera la tecnología son similares digamos, a lo que desencadena fumar o tomar licor. El problema es que no lo vemos de la misma manera, y ese es el gran inconveniente, porque los niños desde muy pequeños arrancan a tener una inmersión fuerte en tecnología. Nosotros en el trabajo lo usamos bastante. Entonces es algo que está mucho más irrigado, pero está generando comportamientos adictivos que ahorita vamos a detallar con mucha claridad. Listo, sigamos acá.
Esta es una frase que a mí me gusta mucho de un señor que se llama Naval Ravikant. Hoy ustedes van a ver que mucho de lo que vamos a hablar son de personas que realmente están inmersos en el mundo de la tecnología y Silicon Valley, lo cual es muy paradójico, porque son personas que a pesar de que están inmersos en este mundo, cuestionan lo que está pasando alrededor de las distracciones digitales. Uno, por ejemplo, diría, miren este señor el escritorio que tiene. Yo diría, pues más distraído, tiene 2 pantallas, 2 teclados, pero realmente el problema acá no es ser antitecnología, eso no es lo que pretende el mensaje que yo les quiero transmitir hoy. La tecnología es muy valiosa, es muy importante, nos permite hacer muchas cosas, habilita muchas cosas, pero si sabemos manejarla de manera adecuada, y esa es la invitación. Naval Ravikant, que es un ángel inversionista muy reconocido en el medio de la tecnología, dice esto, dice, el demonio moderno es la dopamina barata. ¿Y por qué? Porque es que realmente la dopamina, de cierta manera, antes no era tan accesible, o las inyecciones de dopamina en el cerebro no eran tan accesibles como son ahora con la tecnología. Anteriormente, por ejemplo, usted para ver su programa favorito tenía que esperar una semana, para encontrarse con sus amigos tenía que esperar un tiempo, tenía que, si estaba viendo una telenovela, entonces tenía que esperar digamos, los comerciales o las propagandas para poder seguir viendo. Entonces, el ser humano realmente venía de un mundo donde tenía que aburrirse. Ahora no hay como oportunidad de aburrirse. Y el no tener oportunidad de aburrirse lo que está generando son permanentes inyecciones de dopamina, ¿cierto? Y eso al final está generando un ciclo que retroalimenta y cada vez refuerza más el uso de la tecnología. ¿Listo? Entonces veamos, para que no digan que aquí no traje nada de química, pues esta es la molécula de la dopamina, es lo único que vamos a hablar. La dopamina, muchos la conocen como la molécula del placer. Realmente tiene muchísimo más que ver con una molécula del anhelo y de la recompensa, ¿cierto? Entonces, cuando hay poca dopamina, pues generalmente hay poca motivación. La dopamina se hizo muy popular en un experimento que hicieron con unas raticas donde les activaban ese neurotransmisor cuando movían una palanca, y las raticas dejaban de comer, dejaban de hacer absolutamente todo hasta que estaban absolutamente cansadas por el placer que les generaba ese neurotransmisor. Entonces, realmente la dopamina acá es ese neurotransmisor que nos recompensa el anhelo que estamos teniendo. Y el cerebro, digamos que de cierta manera, privilegia las recompensas de corto plazo, es decir, la segregación de dopamina de corto plazo. Por eso muchas veces los hábitos o las cosas que son hábitos saludables, comer bien, hacer ejercicio, leer, pues realmente son tan difíciles de lograr, porque solamente se vuelven placenteros cuando usted ya tiene cierta práctica, cuando ya los ha desarrollado por un tiempo. Mientras que las cosas que son de dopamina rápida, ¿cierto? Leer Twitter, comer, digamos, algo rápido con un alto nivel de grasa y azúcar, todo ese tipo de cosas son de satisfacción muy rápida, ¿cierto? Entonces lo que no estimula hoy de una manera rápida se vuelve aburrido, porque nuestro cerebro se está acostumbrando a que es muy fácil entregarle dopamina, y por eso lo que dice el señor Naval, él dice, el gran problema o el demonio que tiene hoy el mundo es la dopamina barata, y esa yo creo que es una reflexión muy importante que tenemos que hacer, y tenemos que enfrentar, y esto yo creo que es muy importante. Yo tengo un niño de 8 años y muchas veces me cuestiono si realmente le estamos dando a los niños de hoy en día la oportunidad que se aburran, porque realmente la aburrición es lo que permite de cierta manera también valorar la recompensa. Entonces yo creo que este es un punto donde tenemos que reflexionar bastante. Bueno, Gabriela, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien
quiere decir algo hasta este punto? Hasta ahora en el chat no hay ninguna pregunta, pero si alguien quiere preguntar algo voz abierta, este es el momento para continuar. Yo tenía una pregunta, Carlos Andrés. Sí. Santiago Velázquez, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo vas? Bien, ahorita que mencionaste lo de los mensajes que revisamos cada 6 minutos, yo soy muy de utilizar WhatsApp para la empresa. Entonces, el problema, pues yo aquí me hago la pregunta y es, yo cotizo por WhatsApp, yo le contesto a los clientes por WhatsApp, pero cuando abro el WhatsApp también tengo los grupos de WhatsApp de amigos, del colegio, entonces efectivamente yo pues estoy metiéndome al WhatsApp para ver si hay pedidos o para ver si hay alguna cotización. ¿Qué recomendación darías? Porque yo sé que realmente en los negocios todo es más formal cuando uno pone un correo, pues porque al final, pero hoy en la inmediatez también del comprador y de uno responder rápido un requerimiento, el WhatsApp se volvió un medio oficial. No sé qué me podrías decir al respecto, Carles. Gracias. Santino, mira, yo creo que acá, y ahorita les voy a hacer como propuestas, vuelvo y digo que más desde el plan de experto es más desde el aprendizaje y sugerencias que les tendría, y voy a tocar precisamente ese punto. Aquí, digamos que en lo digital también existe desorden, ¿cierto? Y así como piensen que si usted está haciendo una dieta, digamos, para disminuir de peso, vamos a suponer una dieta para mejorar una condición de salud, cualquiera de las dos cosas, y resulta que la dieta es evitar cierto alimento, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Garantizar que ese alimento, o sea, lo primero es que usted va para donde su esposa o para donde la familia y le dice, oiga, apóyenme en esto, adicionalmente es un alimento que les gusta mucho, y no tengamos el alimento disponible en la casa. ¿Por qué? Porque cuando yo pretendo que mis decisiones estén sujetas a mi autocontrol, puedo fallar muy fácil. Y puedo fallar muy fácil porque también ya está muy estudiado que el autocontrol tiene un límite. O sea, el autocontrol se desgasta a través del día. Por la mañana yo puedo tener un poco más de autocontrol que el que tengo por la noche. Entonces, en lo digital también aplica lo mismo. Si yo quiero realmente tener un control en lo digital, tengo que buscar alternativas, herramientas para ser ordenado. Entonces, por ejemplo, en el caso que me estás diciendo, yo diría, pues uno tendría que tratar de independizar los contextos, porque decir, hombre, no vamos a usar WhatsApp para responderle a un cliente en este momento, eso ya no es una alternativa, no es una opción. En Colorquímica también lo vivimos permanentemente. Pero la pregunta es, ¿será que yo puedo independizar el contexto de mi WhatsApp personal a mi WhatsApp laboral? ¿O será que yo puedo silenciar esos grupos que cuando abro el de la cotización que le voy a enviar al cliente termino 15 minutos leyendo lo que acabaron de poner en todos los grupos que tengo? Eso al final termina siendo ruido y esos ruidos son los que tenemos que evitar. Entonces, ahorita te respondo pues con mucho más detalle algunas propuestas, pero esa sería pues como la respuesta que tendría en este punto, Santi. Gracias. Bueno, continúo entonces, ya nos quedó pues claro el tema de la dopamina. Ahorita muy recomendado este libro, se llama Hábitos Atómicos, de este señor que se llama James Clear. Lo recomiendo bastante. Y él en algún punto de su libro habla precisamente de lo que él llama picos de dopamina, y vamos a entender por qué al final el comportamiento de la dopamina termina generando hábitos. Entonces, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero un hábito se genera básicamente en una secuencia de 4 pasos. Uno es la señal, otro es el anhelo, la respuesta y la recompensa. Entonces, cuando yo, digamos, en una primera instancia, cuando yo no conozco sobre un tema particular, pues resulta que yo tengo la dopamina o la agregación de dopamina se da en el momento de la recompensa, porque es algo que yo todavía no había experimentado. Pero resulta que el cerebro es tan inteligente que ya después, cuando yo ya conozco la recompensa, la dopamina se empieza a generar no en el momento de la recompensa, sino en el momento del anhelo.
Esto es muy interesante. Y el ejemplo que pone James Clear en su libro es, piensen en los niños en la época de Navidad. Los niños en la época de Navidad, el anhelo de recibir los regalos genera, digamos, descargas de dopamina que muchas veces son más satisfactorias que el momento en el que reciben el regalo. O cuando nosotros estamos planeando las vacaciones, que muchas veces puede disfrutarse más como ese anhelo de las vacaciones que las vacaciones mismas. Bueno, pero entonces digamos que ese proceso sigue y llegamos al punto donde ya, digamos, yo tengo el anhelo, ese anhelo, digamos, espera una recompensa, pero resulta que la recompensa no llega. Entonces el problema ahí ya no es que yo tengo un punto estable, sino que antes voy a empezar a tener depresión por no lograr la recompensa que me genera ese anhelo, ¿cierto? Y finalmente el hábito se forma cuando yo genero, digamos, tengo el anhelo, espero a que empiece, digamos, como esa, digamos, esa sensación depresiva, por decirlo de alguna manera, y en ese momento recompenso. Así es como se generan los hábitos. Pero recordemos que los hábitos pueden ser positivos o los hábitos pueden ser negativos. Cuando yo quiero generar un hábito positivo, entonces yo debo tratar de generar este tipo de respuestas alrededor de lo que me es positivo, ¿cierto? Pero cuando yo quiero evitar un hábito, entonces tengo que ver cómo evito que se genere, digamos, ese punto D, donde yo sienta que hay una recompensa, digamos, al satisfacer un anhelo. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar. Entonces, hasta acá, hasta este punto, antes de pasar, por decirlo de alguna manera, a las propuestas concretas de qué recomendaciones existen, vamos a hablar de otro señor muy interesante, una persona también muy del mundo de la tecnología, de MIT, se llama Cal Newport. Y Cal Newport dice, mire, la habilidad de comunicarnos rápidamente es útil, lo que decía Santiago hace un momento. ¿Cómo desconocer que WhatsApp permite, digamos, dar unas respuestas rápidas? Sin embargo, las frecuentes interrupciones creadas por este comportamiento también hace difícil enfocarnos, lo que al final tiene un mayor impacto en nuestra habilidad de producir resultados valiosos. Ese es un mensaje muy importante. Y es que está muy bien, vuelvo y digo, usar la tecnología, está muy bien hacer esa cotización rápida por WhatsApp, pero también yo tengo que entender que debe haber momentos en el día donde yo me pueda sentar, enfocarme sin esas distracciones, porque de lo contrario, lo único que voy a hacer son trabajos reactivos y poco creativos. Entonces, este punto es fundamental y lo vamos a desarrollar en las presentaciones, pues, en las diapositivas que siguen. Ingeniero, alguien hizo acá un comentario, fue el ingeniero Francisco, en el chat, dice así: muchas personas cuando solicitan algo por WhatsApp piensan que quien lo está recibiendo está pendiente de responderlo inmediatamente, y es una situación que pasa en cualquier ámbito, personal y profesional. Sí, ese precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, y no solamente, o sea, y hoy lo tenemos en WhatsApp, y más si tienen los dos chulitos azules y bueno, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero también lo tenemos con el correo electrónico. El correo electrónico no fue diseñado para ser una plataforma de mensajes instantáneos y sin embargo hay muchas personas que esperan que así sea. Entonces uno lo que realmente tiene que hacer es empezar a generar y hacer parte de los comportamientos que se deben tener alrededor de este tipo de herramientas, y vamos a dar unos consejos de cómo hacerlo. Listo. Este es otro, voy a traer, esta es la segunda diapositiva de este sitio que les mencionaba de Visualize Value, y es que para mayor claridad reduce la velocidad. Entonces nos muestra pues esta bolita que se está moviendo muy rápido, y cuando reduce la velocidad es que yo la puedo observar con claridad, y eso mismo pasa en el cerebro. Muchas veces hemos escuchado historias de personas que es en la ducha donde se les ocurre la mejor solución, o cuando se van de vacaciones, o cuando están en cine, cuando paran. Cuando paran es cuando logran solucionar problemas que traían permanentemente. Los grandes, digamos, pensadores o los grandes empresarios tienen también muchas veces esos momentos de soledad, ¿cierto? Entonces cuando uno mira a muchas personas, digamos, reconocidas en la historia de la humanidad, nos hemos dado cuenta que
muchas veces tienen momentos solos y momentos de reflexión, ¿cierto? Hay un caso claro, pues que muchos de pronto conocen, que es Bill Gates. Bill Gates saca 2 veces al año una semana donde se va absolutamente solo a leer y reflexionar. Abraham Lincoln también lo hacía. Entonces la soledad es muy importante, la quietud, estar tranquilo para realmente desarrollar y ser creativo frente probablemente a problemas que se tienen. Entonces este es un mensaje muy importante, ya para pasar a un poquito a explicar cuáles son las propuestas de solución, o no de solución, o por lo menos de comportamiento que quiero proponerles. Entonces este gráfico me gusta mucho, es de un libro que se llama The Bullet Journal Method, y es un gráfico donde realmente entendemos qué es lo importante. Lo importante es la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Es saber qué es lo importante, es saber por qué estoy haciendo esto, que es importante, por qué lo estoy haciendo, y cómo lograr hacerlo de la mejor manera posible. Esa es la intencionalidad. La idea no es ser productivo por ser productivo, la idea no es la atención plena por la atención plena, o el mindfulness como le decimos. Realmente lo que nosotros pretendemos aquí es juntar esos dos y en la intersección encontrar la intencionalidad. Es la intencionalidad de mi comportamiento. Cómo yo logro un hábito de introspección, de ser intencional, de que realmente yo sienta que eso que estoy haciendo tengo estas reuniones, estos son los temas más importantes y me voy a enfocar en sacar estos temas porque son los más relevantes. O cuántos, y me incluyo también, me ha pasado, y seguramente a muchos también les ha pasado, espero que yo no sea el único, que llega por la mañana a su oficina, abre el computador y dice, bueno, hoy tengo que presentar una cotización que tiene unas características importantes, se sientan, escriben, estimados señores, y arrancan, escriben la carta, y llega un correo, la llamada, el WhatsApp, son las 4 de la tarde y llevan 3 o 4 líneas de esa cotización que estaban haciendo. Entonces, realmente no fuimos, no fuimos intencionales en el comportamiento. Y esto es muy, muy importante, porque desafortunadamente las distracciones digitales, ese correo electrónico que en promedio, digamos, en los estudios de esto que les mencionaba, se hablan de más o menos 120 mensajes. Cuando uno se pone a responder correos electrónicos, da la sensación de que uno está trabajando. Y probablemente sí, o sea, parte del trabajo está en responder los correos electrónicos, pero hacerlo de la mejor manera posible y entendiendo el por qué lo estoy haciendo y en qué momentos lo estoy haciendo. Pero desafortunadamente hoy muchas veces cuando nos sentimos bloqueados, lo que hacemos es empezar a responder correos electrónicos, más que pensar si realmente podemos o no solucionar esa situación que estoy revisando. Y recordemos que esto está muy enfocado en los trabajadores del conocimiento. Listo, entonces la intencionalidad es la respuesta. ¿Cómo hacernos más intencionales en nuestro comportamiento diario? No es vetar la tecnología, no es decir que no uso WhatsApp. Los que me conocen a mí saben que yo soy una amante de la tecnología, pero hay que entender que la tecnología es una herramienta y como tal, quien le tiene que dar la intención a esa herramienta somos cada uno de nosotros. Bueno, aquí les voy a poner ya un ejemplo concreto. Entonces, en Hábitos Atómicos dicen que la mejor manera de evitar un comportamiento de solucionar un hábito negativo o un mal comportamiento que ya se volvió hábito es hacer poco atractivo ese hábito, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo poco atractivo el hábito? Pues tengo que evitar iniciar el ciclo que les mencionaba ahorita, el de señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y vamos a ver qué pasa en la vida diaria. Ustedes tienen el celular o el computador y no hay ninguna aplicación que se respete que no tenga notificaciones hoy en día. Ninguna. Y nosotros somos felices activando las notificaciones. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes están en una reunión, están concentrados, miran al lado y ven su celular y resulta que hay una notificación,
sienten ese anhelo y dicen, bueno, ¿qué será? ¿Será algo importante? ¿No será importante? Si es algo importante, ¿cómo no lo reviso? Entonces empieza ese anhelo, recuerden la dopamina, y que inmediatamente va a hacer usted, va a coger el celular, lo va a abrir y va a obtener su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues saber qué decía la notificación. Pero ¿cuál es el problema? Seguramente no se va a quedar viendo solamente esa notificación que llegó, sino que va a seguir mirando y revisando y buscando y mirando alternativas. Y desafortunadamente yo les puedo garantizar que la tecnología en los últimos años ha evolucionado muchísimo más rápido de lo que ha evolucionado nuestra capacidad mental de dejar anhelos ancestrales. Anhelos como cuáles, por ejemplo, el tema de relacionamiento. Entonces termino usando Facebook y siento que si no le pongo el like a esa imagen que acaba de publicar un amigo o una amiga muy importante, entonces que no estoy siendo, digamos, como correcto con mi relacionamiento. Otros anhelos ancestrales, el tema de conservar la energía, de comunicarnos como estábamos hablando, de obtener comida. O sea, hay unos anhelos que tenemos, digamos, como muy metidos en nuestro ADN porque es parte de la evolución de muchos años, pero el problema es que gran parte de esos anhelos las herramientas digitales nos lo han convertido o han logrado que nosotros lo podamos satisfacer muy rápido, ¿cierto? Entonces, hoy en día es muy difícil que si usted tiene un anhelo, no a través de una herramienta digital no lo logre satisfacer. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que eso está ocurriendo, que es lo más preocupante. Y lo otro, vuelvo y les insisto, y el tema es que todo esto se acumula, porque yo tengo por un lado el computador, tengo por otro lado el celular, una tableta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo termino teniendo una cantidad de dispositivos que siempre tienen la invitación a mirar esa notificación que me está generando ese anhelo. Entonces, lo primero, y digamos que si de la conversación de hoy solamente quedara como una tarea y lo logran hacer, yo les aseguro que va a generar un cambio importante de vida. Desactiven las notificaciones. Desactiven todas las notificaciones que puedan. Uno no tiene por qué tener notificaciones del correo electrónico que le aparezca a uno, pues aquí la pantallita de acabo de recibir un correo electrónico. En el tema de WhatsApp también eviten al máximo, consoliden las notificaciones, o sea, silencien los grupos, hagan todo lo posible por que las notificaciones que efectivamente logren traspasar los filtros sea porque usted pues ya definitivamente era algo que usted tenía que ver. Pero si solamente quieren como tomar un consejo del día de hoy, de otros que les voy a dar es desactiven las notificaciones, con eso ya van a tener y van a ganar un tiempo importante. Y mucho más importante, van a empezar a romper ese hábito negativo que tenemos desarrollado o esta secuencia que les estoy mostrando acá. Entonces, digamos que es una primera invitación que les hago. Otras dos invitaciones prácticas y que se pueden hacer. La primera es una dieta digital. Y ustedes dirán, dieta digital, ¿hasta allá hemos llegado? Sí, hasta allá hemos llegado. ¿Qué es una dieta digital? Miren, consejo importante, si a usted le gustan mucho las redes sociales porque le gusta estar pues digamos atento a lo que está pasando con sus amigos, usted es una persona muy relacional, bueno, etcétera, etcétera, lo que sea, y le genera mucha satisfacción Facebook, Instagram, bueno, todas estas redes sociales. Entonces, la principal recomendación es no la tenga en el celular. ¿Suena horrible? Sí, suena muy horrible, pero sería más horrible pues decir que no la tengamos, ¿cierto? El punto acá es no la tenga en el celular, porque el celular es de muy fácil consumo. El celular siempre lo tiene al lado, lo usa para trabajar, para contestar llamadas, para hacer un montón de cosas. Entonces, claro, usted está haciendo una fila, entonces está en Facebook, usted está bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es trate de, por 30 días, esa es la invitación que hace uno de los autores que les voy a recomendar, por 30 días, quítele al celular todas las aplicaciones que pueda.
Hombre, que es que yo necesito WhatsApp para trabajar, sí, o sea, eso es inevitable, pero quítele Facebook, quítele Twitter, quítele todo lo que pueda. Y al cabo de 30 días, usted empieza y dice, ¿realmente esa aplicación es necesaria que yo la tenga? ¿Puedo seguir consumiendo ese Facebook o ese Twitter en mi computador personal o en mi computador? Pues, ¿por qué? Porque es más difícil, así suena muy loco, es más difícil consumir en el computador que en el celular. Entonces, si usted se sienta en el computador a ver Facebook, seguramente usted lo va a hacer por un espacio de tiempo más reducido que si tiene el celular todo el tiempo a la mano. Entonces, esa es una primera invitación, es lo que mencionan como dieta digital, y es tratar de evitar al máximo tener en el celular o en los dispositivos más a la mano aplicaciones que generan muchísima distracción. Entonces, esa es una primera invitación. Difícil, sí, y como diría James Clear, el de hábitos atómicos. Entonces, hombre, si yo no quiero ser tan radical, si yo no quiero, como cuando le dicen a uno en una dieta de nutricional, es que tiene que dejar las harinas, los carbohidratos, el azúcar, bueno, todo ese tipo de cosas, entonces eso suena muy horrible. Entonces uno dice, bueno, no, por lo menos dejo el azúcar, o por lo menos no como pan, no sé. Aquí también pueden hacer lo mismo, listo. Entonces estoy resignado, yo no soy capaz de desactivar Facebook porque es que no soy capaz. Entonces existen aplicaciones que le permiten a uno generar enfoque por un tiempo. Entonces usted le dice al celular, vea, por los próximos 25 minutos, ninguna notificación, y usted sabe que va a estar enfocado 25 minutos. Hombre, en 25 minutos pueden pasar muchas cosas, pero lo más probable es que no pase nada, ¿cierto? Cuando podíamos viajar antes de esta pandemia, uno se montaba en un avión y uno estaba una hora, media hora, y hombre, pues sí, a veces uno aterrizaba y alguien lo estaba necesitando urgente, pero lo normal es que no pasara nada, ¿cierto? En cambio, pero ahora queremos estar siempre accesibles, siempre tenemos que estar disponibles. Y yo creo que eso es un mito que tenemos que romper. Entonces, ese es uno. El segundo, muchos seguramente recuerdan estas cajitas de madera que habían en oficinas. Esas cajitas de madera, pues digamos que tenían un propósito, y es que en esas cajitas de madera se ponían los sobres, y alguien se encargaba de revisar esas cajitas de madera y darle trámite a esas cosas hasta que la cajita de madera quedaba vacía. Y resulta que un buzón, el buzón de entrada de nuestro correo electrónico, debería ser lo mismo, ¿cierto? Un buzón de correo electrónico perfectamente puede estar en cero. Y usted dice, no, eso es muy difícil, es casi imposible. Miren, yo en muchas de esas cosas que les he hablado, peco bastante y todavía, y vuelvo y les digo, soy un aprendiz todavía, pero si hay algo que yo vengo aplicando hace muchos años, y ya digamos es un hábito que yo les puedo asegurar que genera mucha productividad, es esta metodología que se llama Inbox Zero, que la pueden revisar. Digamos, la creó un señor que se llama Merlin Mann hace ya unos años, y básicamente el que dice, mire, cuando usted recibe un correo electrónico, usted con ese ítem, con ese correo electrónico hace 4 acciones diferentes. La primera es, si usted ve que ese correo electrónico no tiene ningún sentido, bórrelo de una vez, bórrelo y desaparezca. Segundo, hombre, es un correo electrónico en el cual me están informando a mí de algo que a mí me interesa, digamos, como tener la información, pues archiven, ¿cierto? No lo borre, archiven. Otra opción es un correo electrónico que yo puedo, el que puedo gestionar máximo en 2 minutos. Gestiónelo de una vez, ya sea porque usted puede dar una respuesta en 2 minutos máximo, o porque usted lo puede delegar, si es algo que usted simplemente tiene que comentar para que el flujo siga y alguien trabaje en él. Entonces, deléguelo y lo borra de la bandeja de entrada. Y la tercera es, hombre, no, este correo electrónico es un tema importante, grueso, que requiere pues que yo me enfoque en eso 1 hora, media hora. Entonces, lo ideal es programe cuando va a trabajar en ese correo electrónico y póngalo en una carpeta de temas pendientes. Si uno sigue esa metodología, la bandeja de entrada va a estar en cero. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y eso para qué? Pues tiene 2 ventajas muy importantes. Lo primero es que los correos electrónicos los está tocando solo una vez. Cuando uno mira
personas que no tienen este tipo de prácticas, pues resulta que en la bandeja de entrada tienen 250 correos por leer o 500 correos por leer. Y yo digo, bueno, un correo electrónico sin leer de hace un mes realmente todavía tendrá algún sentido. Yo no creo. Adicionalmente, cuando yo entro al correo, empiezo a bajar, a subir, estoy tocando el correo electrónico más de una vez. Un error, eso es improductivo. Otra práctica improductiva, tener carpetas. Entonces, esas personas que tienen 200.000 carpetas y entonces que el cliente tal y lo almaceno en tal carpeta, eso es muy improductivo porque los temas pueden correlacionar no solamente información de un cliente, sino también de un producto, entonces usted en cuál de las dos carpetas lo mete. Y adicionalmente porque la mayoría de programas de correo electrónico hoy tienen excelentes motores de búsqueda. Entonces usted archívelo y después busca usando los motores de búsqueda del correo electrónico, no use carpetas, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros pretendemos es tener mucho control sobre esos correos electrónicos que estoy recibiendo. Les insisto en algo que les decía hace un momento, los correos electrónicos no son mensajería instantánea, los correos electrónicos deben ser revisados por batches en ciertos momentos del día, de modo que usted sea mucho más eficiente en su, digamos, en esta gestión de inbox zero que les estoy proponiendo. Entonces, estas son unas recomendaciones muy prácticas, útiles. Yo, digamos, este tema de inbox zero lo practico hace muchos años y vuelvo y les digo, es muy útil. Entonces, esta es una recomendación súper clave que les hago y vale la pena que lo intenten. Muchas veces la gente me dice, venga, y para arrancar con inbox zero, pues que yo tengo 1.500 correos por leer, ¿y yo qué hago entonces? Entonces yo le digo, vea, haga una cosa, cree una carpeta que se llame correos por revisar y coja todos los correos y métalos allá. Esos 1.500 que tiene por leer, métalos allá y arranque con la bandeja de cero y a partir de mañana póngase la tarea de que su bandeja de entrada va a quedar en cero. Y póngase la tarea de que va a empezar a revisar esa carpeta con todo lo que tiene por leer. En la mayoría de casos, nunca entran a esa carpeta y nunca pasa nada. Entonces, realmente esto es un tema más de actitud, de querer hacer las cosas, de querer generar un cambio y realmente vale la pena. O sea, yo este tema de inbox zero lo sugiero y lo recomiendo bastante. Bueno, continuemos. ¿Preguntas hasta ahí? En el chat solamente hay comentarios. Francisco nos dice, muy buena la dieta digital, hay que dar horarios a cada caso. Preguntas no hay por el momento en el chat. Perfecto, bueno, entonces, retos importantes, aquí ya terminando. El primero es Cal Newport, que ahorita les voy a dejar pues unas referencias de este autor. Su nuevo libro que publicó este año se llama Un mundo sin correo electrónico. Ustedes dirán, este man está loco. Sí, probablemente parezca muy loco, pero realmente él está detrás de un mensaje, de un concepto, y es cuál es el valor del correo electrónico. Y él dice, mire, cuando la gente tenía que escribirse cartas, porque no había correo electrónico, la gente pensaba muy bien que iba a escribir en la carta, pensaba muy bien que fuera algo estructurado, que si yo iba a hacer una solicitud fuera concreta y fuera explícita. Pero ahora, como tenemos correos electrónicos, entonces lo que jugamos es ping-pong, donde los correos electrónicos van, vienen, vuelven, se vuelven a ir y nadie asume responsabilidad, nadie toma, digamos, el punto de parar acá. Ese es un gran problema que tiene el correo electrónico. El correo electrónico y el WhatsApp y todo esto son comunicaciones no estructuradas. Y eso en el medio laboral es muy, muy complejo. Porque vuelvo y les insisto, muchas personas sienten que responder correos electrónicos es estar trabajando. Entonces, y no asumir la responsabilidad de que en algún punto hay que parar esa secuencia de correos y tomar decisiones, o en algún punto hay que parar esa secuencia de correos y asignar responsabilidades. Entonces la propuesta de este señor es, hombre, reevaluemos cómo gestionamos los correos electrónicos.
realmente son necesarios los correos electrónicos o lo que realmente es necesario es la asignación de tareas a través de medios digitales, que es un tema totalmente diferente. Entonces, este es un reto grande, suena utópico, pero realmente dar los pasos para llegar allá yo creo que puede tener muchísimo beneficio. Y el otro es un tema que yo trato siempre de mencionar, es una frase que aparece en un libro muy famoso que se llama Siete hábitos de la gente efectiva, productiva, creo que es efectiva. Hablan mucho de algo que se llama afilar el hacha. ¿Y qué es afilar el hacha? Miren, afilar el hacha es, si yo tengo un hacha y utilizo el hacha y no está bien afilada, yo voy a ser absolutamente improductivo cortando un árbol. Pero si yo antes de cortar un árbol afilo el hacha, pues voy a ser muchísimo más productivo. O sea, voy a lograr que con cada corte que haga con el hacha, pues tenga un corte más profundo, que con menos golpes logre, digamos, cortar el árbol que estoy cortando. Y a mí me parece que eso es una analogía muy importante de lo que los trabajadores del conocimiento debemos hacer día a día, porque a veces creemos que ya salimos de la universidad y no tenemos que seguir profundizando, o pensamos que nuestra labor es profundizar únicamente en los temas que conciernen a nuestro trabajo, pero no nos preocupamos por afilar el hacha. Afilar el hacha es como, si yo paso tanto tiempo revisando y actuando sobre el correo electrónico, ¿por qué no revisar cuáles son las mejores prácticas para manejar mi correo electrónico? Si yo paso tanto tiempo revisando WhatsApp, mirando temas digitales, ¿por qué no revisar cuáles son las mejores prácticas del uso de esas herramientas? Si yo paso tanto tiempo haciendo cálculos, ¿cómo no reviso cómo mejorar mi uso de Excel o ser muy bueno usando Excel? Eso es afilar el hacha, ¿cierto? Eso es estar preocupado por hacerme más productivo. ¿Y por qué quiero ser más productivo? Porque miren, al final todo el tiempo es limitado y lo que yo pretendo es dar el mejor uso del tiempo. ¿Listo? O como diría Séneca, un estoico romano, no es que tengamos poco tiempo para vivir, si es que perdemos mucho de este tiempo. O sea, estamos perdiendo mucho del tiempo que tenemos para vivir. Entonces, realmente lo más importante acá es cómo vivimos mejor el tiempo que tenemos disponible. Y a mí también me gusta otra frase, y es realmente el tema más que de gestión de tiempo, que es muy importante, es de gestión de la energía. Cómo gestionamos nuestra energía para darle el mejor aprovechamiento a nuestra energía vital, que realmente usemos nuestra energía para enfocarnos en aquellas actividades creativas, en aquellas actividades donde podemos realmente dar nuestra mejor nota, nuestro mejor valor por las cosas. Entonces, eso es bien importante. Y bueno, quiero terminar con estas 3 referencias de libros. Muchos de estos mensajes los toqué, digamos, a través de la presentación. Uno es Hábitos Atómicos de James Clear, un libro muy recomendado, y de hecho, pues si ustedes me preguntaran a mí, si no lo han leído, yo escogería ese por encima de los otros 2 que son bastante buenos. El segundo libro es Minimalismo Digital, también muy recomendado, de Cal Newport. Y hay un libro que ya tiene muchos años, pues, o varios años, que se llama Organízate con Eficacia, de un escritor que se llama David Allen. A mí lo traigo porque este fue el libro con el que yo empecé a profundizar sobre los temas de productividad personal. David Allen es un americano que vivió pues la época del hippismo en los 70s y digamos que cuando inició en su vida laboral se dio cuenta que era muy importante poder organizar el tiempo de tal manera que pudiera bajar las revoluciones y no estresarse tanto, ¿cierto? Entonces él, que adicionalmente había practicado el budismo zen, diseñó un método donde él dice, mire, realmente los seres humanos hoy tenemos demasiado ruido a nuestro alrededor. Y cuando tenemos tanto ruido a nuestro alrededor, nuestra mayor preocupación, lo que nos puede generar más ansiedad, es pensar que se nos está olvidando algo que es importante. Entonces él dice, usted tiene que tener un sistema que le permita controlar esa ansiedad.
capturando las cosas y dándole a eso un contexto adecuado, que cuando usted está en la oficina, usted pueda consultar, digamos, una lista de las cosas que usted va a hacer en la oficina, que cuando sale de la oficina y va para la casa, usted puede decir, no, es que tengo que mercar o tengo que hacer esto o aquello. Entonces, David Allen realmente es un tema mucho más conceptual y tiene una frase muy bonita, y es que nosotros tenemos que ser como un estanque de agua. Nuestra mente tiene que ser como un estanque de agua. El estanque de agua, cuando yo le tiro una piedra, el estanque genera estas ondas, es decir, la mente es capaz de reaccionar a ese comportamiento, ese estanque es capaz de reaccionar a digamos, a esa entrada de esa piedra, se mueve, hace la ola, actúa y después vuelve a su estado de tranquilidad. Y él dice, así debemos ser. Nosotros debemos tener una mente tranquila que sea capaz de reaccionar en el momento justo, con lo justo, y después volver a estar tranquilo. Claro, eso lo está diciendo un budista zen, como les estoy diciendo, pero yo creo que el mensaje es muy interesante. Cuando nosotros estamos en un estanque donde todo el tiempo le están cayendo piedritas, 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 y nunca tomamos el tiempo de tranquilizarnos, es muy difícil que logremos salir de este ciclo de estrés, de ansiedad que nos están generando tantos medios digitales ahora. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto les cuento. En el chat acaban de hacer un comentario. Set Products S.A. dice: Carlos, excelente discurso, muy interesante los tips, muchos son válidos para mi caso, mis hijos, mil gracias. No sé Muchas si alguien gracias. del público tiene alguna pregunta, si no me gustaría hacer una a mí. Carlos Andrés, muchísimas gracias. Después de tu charla me identifico como un compulsivo del correo electrónico y del WhatsApp. Me parece a mí que si recibo un mensaje y no lo contesto inmediatamente, o un email y no lo contesto inmediatamente, es como desatención, pero realmente no es así. Y después de lo que nos has expuesto, yo pienso que si hay algo urgente, hay una llamada telefónica, hay algo que tiene que ser resuelto ya, pero no por el hecho de que uno reciba un email o un WhatsApp, necesariamente tiene que estar uno con los ojos en el celular pendiente de responder. Entonces, yo creo que esa parte de disciplina o autodisciplina es fundamental para todos nosotros, y muchas gracias por tus recomendaciones. Yo tengo una inquietud, Carlos. Hola, Gabriela. Yo soy egresada no muy nueva ni muy vieja, por allá del 2011 más o menos. Y yo soy una persona que piensa que el tiempo es muy importante, demasiado importante. Creo que es una de las variables más importantes de la vida del ser humano. Y si yo te digo, en el trabajo yo también doy clases y estoy metida en cuanta cosa porque me gusta, creo que soy una persona demasiado proactiva. Yo soy muy dependiente de las redes, del correo, del celular. No tengo dos porque sí me parece horrible. Con uno creo que puedo manejar el mundo. Y acabo de hacer el tema de desnotificar todo. Le acabo de quitar todas las notificaciones al celular. Pero considero que a veces uno sin querer, porque yo ya me leí uno de los libros que pusiste ahí, uno se vuelve esclavo del tiempo. O sea, se vuelve una variable tan importante que se vuelve esclavo de eso, y en esa misma tónica se vuelve esclavo de este tipo de herramientas. Y si para mí, que me considero ni de muy vieja guardia ni de muy nueva, es difícil, uno como, por ejemplo, como docente a estudiantes de pregrado, e incluso asesorando algunos trabajos de posgrado, ¿cierto? ¿Cómo enseñarles o transmitirles también esas cosas? Porque si a uno le pasa y es el líder, vos te imaginas lo que puede estar sintiendo una criatura en este momento. Para mí son criaturas un poquito más jóvenes, que en este momento el mundo se está volcando totalmente a la era digital, ¿no? ¿Cómo? O sea, aparte de los consejos que das, ¿qué otra cosa podría uno también como
como decirles también desde la academia y desde la creatividad, como venga, también préstele cuidado a este tipo de cosas, pero que no lo vean por una obligación ni como una carreta, sino como una convicción por beneficio. Gabriela, es una excelente pregunta y mira, yo te voy a contar aquí una infidencia. Ayer, aquí Germán está y les puede decir que es cierto. Yo ayer, cuando estaba preparando esta charla, le pedí al grupo directivo de Color Química que me permitiera presentarles esta misma charla para que me dieran sus recomendaciones. Y te voy a contar que una de ellas fue, me dijeron, bueno, pero venga, es que si esto es en la universidad, entonces, ¿qué pasa con los millennials, con los centennials, que son nativos digitales y realmente están todo el tiempo conectados? Y de ahí, digamos que moderé un poquito mi discurso alrededor de la dieta digital, en el sentido de que yo sé que es muy duro decirle a una persona, digamos que todo su relacionamiento está alrededor de un celular, es que desactive esas cosas, ¿cierto? Entonces, creo que, mira, hay una, te voy a dar dos respuestas. Entonces, la primera es, James Clear llamó su libro Hábitos Atómicos porque él dice, mire, un hábito tiene que empezar por pequeñas cosas. Entonces él dice, mire, si usted se pone como objetivo hacer 2 horas diarias de ejercicio y usted se levanta y dice, uy, 2 horas, no, usted nunca va a empezar. Pero si usted se pone como objetivo que el día de mañana usted se va a levantar y se va a poner los tenis, eso es lo único que usted va a hacer. Seguramente cuando usted se pone los tenis, ya como que dice, bueno, por lo menos 5 minuticos y camino, o por lo menos 10 minuticos y camino, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando nos ponemos unas expectativas enormes, fracasamos en el intento. Entonces yo creo que a estas personas que son nativos digitales y que todo el tiempo han estado con dispositivos, lo que hay que explicarles es primero el tema de la adaptación del cerebro. El cerebro no es capaz de, o sea, el cerebro humano no es capaz de hacer un proceso de adaptación tan rápido como el que se pretende. Entonces, así sean nativos digitales, siguen teniendo los instintos que incluso nuestros antepasados tenían. Entonces hay que decirles, mire, si usted quiere estar atento, trate al máximo de dar esos primeros pinitos, desconéctese por lo menos 1 hora al día, media hora al día, 10 minutos al día. Por ejemplo, mire, por la mañana lo primero que haga no es coger su celular, o sea, no ponga la alarma en el celular, trate de por lo menos media horita antes de coger su celular, tomarse un café, pensar qué va a hacer en ese día. O sea, yo creo que son en esas pequeñas cosas que uno puede generar un cambio. Entonces, eso es lo primero que para mí puede generar un cambio realmente, digamos, significativo, y que sería una invitación que yo le haría a las personas. Es, hombre, pretender, y yo sé que eso es muy también de jóvenes, pues es pretender que uno es capaz de manejar todo, que el tiempo, que el multitarea, que etcétera, etcétera. Eso es muy difícil, eso está demostrado que no es posible. Y en algún momento o sea, en algún momento te vas a, ¿cómo se dice?, a quemar, ¿cierto? Por un lado. Y el otro punto, Gabriela, que te quería decir con la pregunta que me hacías es, mira, yo cada vez estoy más convencido que es mucho más importante encontrar caminos para administrar tu energía que tu tiempo. Porque cuando tú tienes tiempo, pero no tienes la energía para aprovecharlo, realmente no estás teniendo tiempo de calidad. Y la única manera también de entender que la energía la debemos administrar es que para uno administrar la energía tiene que tener espacios para recargar la energía, y eso se da en el sueño, eso se da con el ejercicio, eso se da con la meditación. Entonces ese paradigma también hay que romperlo, hay que romper el tema de que yo tengo que, mejor dicho, aprovechar hasta el último minuto del día, porque es que si yo siento que 1 minuto se fue, entonces lo desperdicié todo. No, porque hay que encontrar esos balances, y una forma de encontrar esos balances es cómo le doy el mejor aprovechamiento a la energía. Entonces es otra recomendación que tendría sobre tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo tengo un pequeño comentario, pregunta también. Es Andrés Merchan.
Bueno verte, hombre, Carles, después de unos... Igualmente, mi Andrés. ¿Cómo vas? Todo bien por estos lados. Un comentario / pregunta que tenía es, yo ahora estoy trabajando pues con una multinacional y casualmente este año estoy trabajando un proyecto en Colombia. Y de verdad que me dio un shock impresionante ver que de verdad el mundo gira alrededor de WhatsApp, que el negocio de la compañía en Colombia se mueve en WhatsApp. Y entonces lo veía desde dos ángulos. Uno, en la estadística de tu primera diapositiva mostrabas que tal vez era como 76-24, algo así, lo que uno hace realmente en el trabajo más lo que uno vaya a hacer en la casa. Pero también como que me queda la inquietud, ¿cómo extrapolar eso, digamos, a la cultura? Porque no sé si esos números son calculados, digamos, con la muestra fue solamente en ciertos países o es una muestra pues mundial. Porque me parece que, por ejemplo, en Colombia, al menos juzgando pues por esta interacción y hablando pues con mis amigos y la gente, mi familia pues que está allá, que de verdad sí mueven mucho esto en WhatsApp. Y entonces, claro, WhatsApp no te deja desconectar nunca. La gente está trabajando a las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿De dónde, o sea, por qué, digamos, hay esa influencia? Y también lo vi en el proyecto en Argentina, en México, que no lo veo en los proyectos cuando trabajamos en Europa o aquí en Estados Unidos. ¿Por qué digamos, que se carga como esa influencia? ¿Cuál es el aspecto cultural ahí de como que los latinos somos más inmediatistas o es simplemente como esto es una cosa que podemos responder rápido y queremos salir rápido de esto, entonces listo, esto queda inmediatamente, no sé cómo contextualizarlo, porque como que me quedó ese shock de ver que de verdad todo gira alrededor de esto. No, Andrés, pues yo creo que sí. Mira, lo primero es, ahí pues digamos en la presentación está digamos como la fuente de ese estudio, efectivamente es hecho en Estados Unidos, 55.000 personas, y esos datos son en promedio. Quiero decir con eso que lo más probable es que si haces ese estudio segmentado, por ejemplo, por población, seguramente los jóvenes pueden ser más de esos 6 y algunas personas mayores podrán ser menos. Entonces, lo primero es decir que eso es un promedio, y es un promedio hecho con una aplicación que se llama Rescue Time, o sea que también tiene ahí un sesgo y simplemente lo puse pues como un parámetro para que nos llamara la atención. Y frente a lo que estás diciendo de WhatsApp, sí, definitivamente cuando yo interactúo con personas de Estados Unidos, por ejemplo, el uso de WhatsApp, pues casi que tienen que instalar WhatsApp para hablar con nosotros, ¿cierto? Es una cosa extraña. Y yo creo que tiene dos connotaciones desde mi punto de vista. El primero es que los latinos en general, esto mismo pasa en México, como bien decías ahorita, los latinos en general somos mucho más relacionales, entonces terminan uno en unas cadenas de texto donde la gente siente la necesidad de responder, ¿cierto? Que es una cosa muy rara y que los americanos probablemente no son tan así, ¿cierto? Ellos entregaron su mensaje y ya. En cambio, hay una película ahorita que me pareció muy graciosa, no me acuerdo el nombre, pero es a un señor que lo meten en la lista de WhatsApp del colegio de sus hijos, y entonces muestran cómo una mamá publica mi hija está enferma, y entonces todas las mamás, que son 35, que se mejore, ¿cierto? Entonces, y a este señor lo dejaron responsable de ese mensaje, pues de los hijos, porque la esposa se fue de vacaciones, y la esposa era mirando el WhatsApp y decía, pero mi esposo, ¿por qué no responde? ¿Por qué no dice que se mejore? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas veces realmente nosotros estamos bajo una presión social de una cultura que es bastante relacional? Cuando realmente yo siento que es muchísimo más respetuoso tratar de manejar mensajes cortos y mucho más enfocados. Y el otro tema, Andrés, con el tema de WhatsApp, ¿cuál es el temor de desactivar la notificación de lectura de WhatsApp?
¿cierto? Esa es la otra gran pregunta que yo hago. Porque desactivar la notificación de lectura, de cierta manera, si la sensación es que WhatsApp tiene que ser inmediato, porque entonces ya cuando aparecen los dos chulitos azules es que yo ya lo leí, entonces tengo que responder, pues entonces desactiven, ¿no es cierto? Si esa es su preocupación. Entonces, yo creo que muchas veces nos preocupamos mucho más por qué va a decir la otra persona que incluso por la calidad de la respuesta que yo pueda dar si la medito mucho mejor y si soy mucho más efectivo en la comunicación que estoy haciendo. Ese sería pues mi mensaje ahí. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Carlos Andrés, yo creo que ha sido muy productiva la charla. Grandes consejos nos quedan para todos, empezando por mí, porque soy un compulsivo de que cada vez que recibo el mensaje de WhatsApp o el correo electrónico tengo que contestar inmediatamente, y lo que tú decías es muy cierto. Muchas veces no es la velocidad de respuesta, sino la calidad de la respuesta. Entonces, muy bueno que adoptemos todos una disciplina para manejar estos medios digitales que ya son un hecho y estamos conviviendo con ellos. Entonces, muchísimas gracias, Carlos Andrés, por tu intervención, por compartir con nosotros estos elementos, estos consejos, y a todos por haber asistido aquí a la reunión, a la charla de la Sociedad de Ingenieros Químicos UPB. Los esperamos en las próximas y bueno, nos seguimos viendo y cuídense mucho. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Bueno, Que estén muy bien. Muchas gracias por hasta participar. luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Luego.